Un saludo especial, bienvenidos a la editorial Ecovisión Colombia. Cada 8 días con un tema importante. Hoy es el tema en la mesa de trabajo, el aumento salarial para funcionarios públicos. Saludamos a esta hora al abogado Jorge Iván Reyes, analista político de Ecovisión. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Carlos Andrés Chagüezá, nuestro director del sistema de Ecovisión Colombia. Un saludo muy respetuoso a todos los econautas que se conectan en las diferentes redes sociales de Ecovisión Colombia. Pues Carlos Andrés, el 29 de enero, la semana pasada, ya hace un mesecito, salió un decreto, el 037 del año 2024 de la alcaldía. Y ese decreto aumentó los salarios, incrementó salarialmente la vigencia del 2024 para los empleados públicos del sector central de la Administración Distrital de Bogotá. Ya vamos a hablar del aumento y de sus porcentajes. La pregunta es, Carlos Andrés, es por qué siempre a los funcionarios públicos de la nación se les demoran en aumentar marzo, abril, mayo, junio. Hay unos retroactivos que llegan en diciembre. Yo creo que esta es una costumbre no muy sana para la economía de todos los funcionarios públicos del país que ven como, entre comillas, les jinetean su plata. Y les jinetean su plata, ¿por qué, Carlos Andrés? Porque es que desde el 1 de enero suben el salario mínimo, se incrementa la canasta familiar, los servicios públicos, se incrementan el transporte, se incrementa la gasolina, pero el funcionario público entonces empieza la mesa de concertación a mirar cuál va a ser el aumento, a estudiarlo, después viene la apropiación del dinero, se paga. Pero ese tema de pagar 4 y 5 meses después, o a veces en algunos años hasta 11 meses después, pues es un tema donde ese dinero, que es una gran cantidad de millones a nivel nacional, no se paga adecuadamente, se paga después. Muchos expertos han dicho, debían de pagar esa plata con intereses porque le han estado manejando la plata al funcionario público. Pero antes de hablar del decreto 037 del 29 de enero del 2024, que incrementó los salarios para todos los funcionarios del distrito en la capital de la República, y ya vamos a ver otros decretos donde ya lo han hecho en diferentes alcaldías, vamos a hacer un recorderis. El año pasado, la mesa de negociación del sector público pactó un aumento para este año del 1.6 para el próximo, o sea, para el año 2024, más lo que daba el IPC. Eso quiere decir que los funcionarios públicos van a partir del 1.6 más, vamos a mirar qué dice el tema del IPC. El IPC dice que fue el 9.23, es decir, que fue 3.84 puntos porcentuales menor que lo reportado en el año anterior. Recuerdan que el año pasado el aumento fue gigante porque era casi el 13.12. Este año el IPC fue el 9.28, altísimo, sin embargo, estamos en buen camino, se le ha venido bajando la inflación, el dólar se estabilizó, pero el aumento salarial de los funcionarios públicos quiere decir que están sobre el 9.28 más 1.6 como mínimo. Eso quiere decir que estamos hablando de un aumento del más del 10.88% más lo que la mesa de negociación pueda lograr, que a veces logra un punto más o dos. Acá hay que agradecerles que valga la oportunidad a esos líderes gremiales y sindicales que se sientan en esa mesa con el Ministerio de Trabajo y allá tratan de mejorar a las personas. El año pasado se concretó en la mesa de negociación del sector público. Recuerden que esa mesa está compuesta por las organizaciones sindicales del sector, la función pública, los ministerios de Trabajo y el de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación. Todos esos se reúnen, miran cuál es el incremento, pero ya hay unos temas básicos definidos. IPC 9.23, el año pasado se pactó un aumento del 1.6 para este año, para que los funcionarios ya tengan clarísimo sobre cuál va a ser el aumento para este año. Pero entonces vamos a ver qué fue lo que dijo el distrito, haciendo la crítica, claro, muy respetuosa,
de los que manejan las finanzas del país, para que por favor evitemos este tema del retroactivo, que a veces cuando llega el retroactivo ya el funcionario lo debe, porque el arriendo sí cambió el primer día, ya le subieron al Transmilenio, ya le subieron el banderazo a la carrera en el taxi, ya subieron hasta las plataformas digitales. El tema de la gasolina, pues no es un tema de quejarse, es que está absolutamente carísima la gasolina para los que tienen vehículo, y etcétera, y etcétera. Subieron los peajes, inclusive más que el IPC. Salió el salario mínimo. Carlos Andrés, acá quiero hacer énfasis antes de seguir, y es que el salario mínimo, el aumento fue del 12%. Es decir, que el salario mínimo quedó en 1.300.000, de acuerdo a lo que veníamos. El salario mínimo subió el 12% y el IPC el 9.23 que habíamos dicho. Perdón, 9.28. Es decir, que el salario mínimo casi que le saca 2-3 puntos siempre al IPC. Y hay un tema que el país de pronto desconoce, y es que mientras sube el salario mínimo 3 punticos más que el IPC, entonces el funcionario público se empieza a quedar y empieza a perder ese poder adquisitivo, y año a año ve cómo el salario mínimo lo deja botadito y se va quedando, y entonces ustedes ven unos grados asistenciales que eran el 1, 2, 3 y así va subiendo. Ya desaparecieron los 8, 9 primeros renglones, este año van a desaparecer otros renglones. ¿Por qué? Porque el salario mínimo va alcanzando esos grados y resulta que el salario mínimo se convierte en el salario básico de los grados más bajitos del Estado, que en alguna época eran, el salario mínimo era el grado 1, no, ya está como en el grado 9 o 10, que eso lo que significa es que el poder adquisitivo del funcionario público ha venido cayendo frente al aumento del salario mínimo. En otras palabras, es mayor el aumento del salario mínimo que a los funcionarios públicos, pero resulta que la gran mayoría de funcionarios públicos tienen salario básico igualito al salario mínimo. Es decir, que se van quedando con su grado salarial y el salario mínimo es el que los jala, ¿no? El que los remolca. Entonces, primera claridad, Carlos Andrés, muchos funcionarios no les van a subir nada porque ya les subieron el 1 de enero. Me refiero a quiénes, a todos los que automáticamente el salario mínimo les cambió el 1 de enero y les cambió de una vez el básico. Es decir, que ellos no tienen que esperar retroactivo porque desde el 1 de enero ya el que estaba por debajo de 1.300.000, ¡pum!, queda automáticamente con el 1.300.000 y ahí se le está pagando. Entonces, la segunda conclusión es que les va a salir retroactivo, pero a los que ganan mucho más del salario mínimo. ¿Cuánto les va a salir? Entonces, hemos dicho que en la mesa de concertación fue el 1.6, el incremento pactado en esa mesa de negociación, más el incremento del IPC, que está en el 9.28. Es decir, que este año mínimo se espera un aumento del 10.88. Para que ustedes hagan cuentas, ¿no? Coja su salario básico, por ejemplo, 2 millones por 10.88, se va calculando, el aumentico va a estar sobre los 400.000 pesos, ¿no es cierto? Eso es hacer la cuenta, si son 2 millones, pues 10, 100.000, 200.000 y 200.000, entonces alguien que gana 2 millones le va a subir más o menos 400.000, uno va haciendo cuentas. Pero entonces vamos a leer el decreto 037 del 29 de enero del 2024 y vamos a solicitarle a la Nación que cojan como ejemplo al distrito, que el distrito desde enero ya aumentó los salarios de los funcionarios públicos que trabajan en el distrito. Dice ese decreto, ustedes lo pueden verificar, es el decreto 37 del 29 de enero del 2024, y hace un incremento salarial a los empleados públicos del Distrito Capital regirá a partir del 1 de enero de la vigencia fiscal 2024 y será de la siguiente manera. Al nivel asistencial técnico y profesional le subió 1.8 puntos porcentuales más IPC, certificado por el DANE al cierre de la vigencia 2023. Es decir, que el distrito le está subiendo el 1.8, 2 punticos más de lo que se había pactado en la mesa salarial. Dice que para los asesores es 1.4 puntos porcentuales más el IPC, certificado por el DANE, y la administración distrital realizará el incremento salarial
en la nómina del mes de febrero. Es decir, a ellos el mes pasado, febrero, ya les correspondió su salario con el incremento y vendría a ser solo el retroactivo de un mes. La crítica se hace es que los funcionarios públicos el retroactivo se demora mucho, pero eso es tenerles un dinero que desde el comienzo del año se están endeudando. Entonces, en otras palabras, a veces sale el retroactivo y ya lo tenemos más que comprometidos todos los funcionarios públicos. Hacemos un llamado a que el incremento sea inmediatamente inicia el año. Entonces, a los asistenciales, técnicos y profesionales del Distrito Capital en Colombia, le subió el 11.08 la tabla salarial a los básicos y a los directivos en el 10.68. Eso de acuerdo al artículo 4 del decreto 896 de 2023 que establecía el límite máximo para los funcionarios del distrito que no pueden ganar más que el doctor Carlos Fernando Galán, en este caso para Bogotá, porque pues se supone que el alcalde es el que tiene que tener más remuneración salarial. El incremento de las asignaciones básicas son a partir del 1 de enero del año 2024 y las asignaciones básicas de los empleados públicos de los organismos de que trata el artículo 1 del presente decreto serán ajustados en un 11.08 por los niveles jerárquicos asistencial, técnico y profesional. Estamos por encima de lo que les habíamos dicho, que esperábamos un 10.88, aquí les están subiendo los 11.08 y 10.68, que ahí es donde después va a haber un ajuste para los niveles jerárquico, asesor y directivo. Y ahí sale la tabla de salarios. Para los que no conocen, el Estado tiene los funcionarios públicos en las siguientes categorías: nivel directivo, nivel asesor, nivel profesional, nivel técnico y nivel asistencial. Esas son las 5 clasificaciones de las asignaciones básicas, y de acuerdo a eso usted ve en las tablas de los decretos si usted es grado 1 hasta grado, no sé, grado 32 o grado 28, depende. Por lo general es grado 32, entonces tenemos un grado asistencial 1 a un grado 32. Y tenemos también un grado directivo hasta el grado 32. Pero entonces el salario mínimo ha logrado llegar y desaparecer todos los grados asistenciales. En grados como el sector defensa, los asistenciales 1, 2, 3 hasta el 8 hace rato no desaparecen, se espera que desaparezcan otros 2 o 3 grados salariales. Entonces, resumiendo y en conclusión, el mínimo aumento del salario para las asignaciones básicas de los funcionarios públicos fue pactada el año anterior. La mesa de negociación que les acabo de leer el año pasado dijo que era el 1.6, un incremento bueno sobre el IPC. Y el IPC, ese dato nos lo dio el DANE, en diciembre nos lo dio, es el 9.28. Entonces, mucho inferior o mucho menor al del 2022, que había sido como el 13 punto algo, ya estamos bajando al 9.28, más el incremento. Mucha gente dirá, entre más le suba uno el sueldo, mejor. Eso es relativo porque eso se llama inflación y lo importante es que con el dinero uno no pierda el poder adquisitivo, porque ¿qué sirve aumentar ceros si también las cosas aumentan en ceros? ¿No es cierto? Un huevo de 200 ya vale 600, la gasolina que está en 9.000, 10.000 ya está en 16.000, entonces esa es la pérdida del poder adquisitivo que se compensa un poco con el aumento del salario y el IPC que determina el índice de precios del consumidor, pero hay cosas que subieron sobre el IPC, que a veces uno no se explica, ¿no? Porque si el IPC es 9.23 y el salario mínimo sube el 12, ¿por qué los peajes suben más? ¿O por qué ciertas tasas? ¿O por qué ciertos impuestos? Ustedes vienen de las reuniones de las asambleas en los conjuntos y van a tener esta pelea. ¿Le incrementamos el salario mínimo o le incrementamos como el IPC? Entonces unos van a decir, si le incrementamos como el salario mínimo, entonces el 12% le subimos a la cuota de administración, porque así subieron los salarios del personal de vigilancia, de apoyo técnico, talabarteros, jardineros, etcétera, o le subimos solo el IPC, porque no hay que incrementar toda la nómina, sino solo los productos y los insumos, pero entonces ustedes van a ver en las asambleas que los directivos van a estar diciendo
entonces tocará una cuota extraordinaria para compensar lo que no se sube en el salario mínimo. Es la pelea de las semanas, es la pelea de las asambleas. Recuerde que las asambleas se hacen en los 3 primeros meses, entonces van a tener este tema constantemente. Entonces, la noticia del día, para que usted la comente en nuestras redes sociales, el incremento a los funcionarios públicos es el IPC, que es el 9.28, más el 1.6, que es lo que la mesa de concertación ya preparó desde el año pasado, más lo que se venga a definir nuevamente en esa mesa de negociación, que es donde los representantes de los funcionarios de la función pública, de los ministerios de Hacienda, de Trabajo, se ponen de acuerdo para hacer el incremento para el año 2024. Y concluyo con lo que empecé. Qué bueno que el incremento a los salarios de los funcionarios se hiciera desde el principio del año, que es cuando suben las cosas, y dejemos de meternos en la cabeza que esto es un ahorrito que nos están haciendo, porque lo que hemos estado es haciéndonos, endeudándonos cada mes un poquito. Esta es la editorial para esta semana, Carlos Andrés, en Ecovisión Colombia. Muchas gracias, doctor Jorge Iván Reyes. Pendientes de la opinión de los cibernautas. Cada 8 días, un tema importantísimo donde la opinión de los colombianos tiene un lugar muy especial. Muchas gracias, una feliz noche para todos. Permiso.